Bienvenidos a la Santa Misa. Y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía como hacemos siempre, reconociendo que somos pecadores, que ponemos nuestra vida en manos de la Divina Misericordia. Guardamos un momento de silencio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 3 años duró la vida pública de Cristo. Durante esos 3 años, dice el mismo Evangelio, Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Y hoy el mismo Cristo dice que tiene que ir también a otras aldeas para predicar allí el reino de Dios. ¿En qué consistió esa vida pública de Cristo? Consistió no solo en curar a enfermos, en expulsar demonios, sino sobre todo consistió en predicar el amor de Dios. Un Dios que se hace pobre para rescatarnos de nuestra pobreza. Un Dios que envía a su Hijo al mundo para perdonar nuestra culpa, nuestro pecado, y de esa manera elevarnos nada más y nada menos que a la dignidad de hijos de Dios. Tengo la sensación de que a veces la Iglesia ha perdido el norte. Y ha perdido el norte porque nos enfrascamos en multitud de batallas que, siendo batallas importantes, en el fondo son secundarias. La batalla por la defensa de la ecología. Evidentemente que tenemos que luchar por vivir con equilibrio y respetar el mundo que es obra de Dios. ¿Pero le corresponde a la Iglesia esa bandera? ¿O más bien le correspondería la bandera de defender los derechos de Dios, de hablar de Dios, del Dios encarnado, del Dios que se hace hombre para salvarnos? Evidentemente, tenemos que defender la obra de Dios, ¿cómo no? Evidentemente tenemos que defender que hemos de ver a Cristo presente en los pobres y necesitados, las obras de caridad. Pero Jesús, que pasó haciendo el bien, como hemos escuchado hoy, cura la fiebre de la suegra de Pedro, le llevan los enfermos y los sana, pero sobre todo Jesús viene a predicar el reino de Dios, que es el perdón de los pecados. A sus discípulos les dice, cuando les da su espíritu: marchad, perdonad pecados, predicad la conversión, la luz de la verdad, porque Cristo vino para pagar la deuda contraída por nuestro pecado. Y por lo tanto la Iglesia debería tener bien claro cuál es su misión y su tarea. Ser luz en medio del mundo, predicando el amor de Dios, del Todopoderoso, que se hace pobre para compartir nuestra pobreza y darnos la vida eterna. Que se hace pobre para rescatarnos del pecado. Y por lo tanto, como miembros que somos del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, deberíamos sentir como misión propia nuestra ser testigos del amor de Dios. Evidentemente seremos testigos del amor de Dios cuando hacemos obras de caridad,
Cáritas, las ONGs católicas, lo seremos. Pero sobre todo tendremos que ser testigos del amor de Dios cuando predicamos a Dios, cuando hablamos del Dios desconocido, de ese que hablaba San Pablo a los de Atenas, y les decía que ese Dios desconocido es Jesús, el Hijo de Dios que se encarnó para salvarnos. Tengo la impresión de que a veces nos ocurre aquello que le ocurrió a Marta, la hermana de Lázaro y de María, que andaba inquieta y nerviosa con tantas cosas, mientras que María había escogido la mejor parte, que era escuchar al Maestro. ¿Cuántas veces nosotros tenemos tiempo para todo en nuestro día a día, menos para el más importante, que es para Cristo? ¿Cuántas veces en la iglesia, en las parroquias, hablamos de lo que se ha de hacer, de las obras de caridad, y nos olvidamos de a quién se tiene que atender, que es a Cristo que está en el sagrario? Andamos inquietos y nerviosos con tantas cosas, donde no encontramos ni la paz ni la esperanza, porque eso solo se encuentra cuando uno fija su mirada en Dios nuestro Señor, en Cristo que está en la Eucaristía. Por eso, queridos amigos, Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal, pero muchos se habían olvidado de cuál era el mayor regalo. Y el mayor regalo no era la sanación física, sino era encontrarte con Cristo, la salvación espiritual, la esperanza que el Señor da cuando permites que entre en tu vida y que la llene de su amor, de la esperanza, de la vida eterna. Pidamos, por tanto, al Señor que nos deje curar, más bien que le dejemos que nos cure, que llene nuestra vida de su amor, de su esperanza, para que seamos testigos de esta verdad en medio del mundo. Dios te ama, Dios te quiere. El pecado no tiene la última palabra en tu vida. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo. Por sus obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces inevitables de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Señor, que el amor con que nos alimentas fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.